Buenas tardes, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con el material. Voy a hacer un ejemplo relacionado con la ley de Biot-Savart, en donde no es necesario llevar a cabo la integración. Este problema dice así. Dice, un conductor consiste en un lazo circular de radio R y de dos largas secciones rectas, como en la figura que se muestra aquí, ¿verdad? Okay. El alambre yace en el plano del papel, o sea, digamos que el plano de la pizarra, ¿verdad? Y conduce una corriente I. ¿Ok? Entonces dice, determine la magnitud y la dirección del campo magnético en el centro de la espira. Y use los siguientes valores numéricos para el radio y la corriente para reportar un valor del campo magnético. Entonces la R es 0.10. Ahí son 7 amperes. Y está pidiendo campo en campo del centro. Voy a volverlo a leer. Dice, un conductor consiste en un lazo circular de radio R y de dos largas secciones rectas, como en la figura de abajo. El alambre yace en el plano del papel y conduce una corriente I. Determine la magnitud y la dirección del campo magnético en el centro de la espira. La espira circular, ¿verdad? Bueno, la única que hay ahí, ¿verdad? Ok, entonces vean que este es un problema que lo podemos hacer con la ley de Biot-Savart, sin necesidad de llevar a cabo la integración, ¿verdad? Sino que utilizando los resultados que ya tenemos por ahí, ¿verdad? Recuerden que habíamos visto 3 casos, ¿verdad? Que son el alambre recto, que es muy largo, ¿verdad? Que el alambre infinito. Vimos la espira circular y también vimos el caso del alambre recto finito, o sea, que tiene una longitud de L, ¿verdad? Entonces vean que aquí, en este caso, en este ejercicio, pues es una combinación de una espira circular, ¿verdad? Y el caso de un alambre que es recto, muy largo. Por eso le puse a la figura, le puse de menos infinito a infinito. Ok, entonces, primero que todo necesitamos usar o aplicar en este caso la regla de la mano derecha. Entonces, cuando uno haga estos problemas, cuando hacemos estos problemas, es bueno identificar en la solución cuál es el convenio que vamos a utilizar. De acuerdo, si se trata de un problema de desarrollo, si esto fuera un problema que viene en el examen, que es de desarrollo, pues es bueno ponerle un sistema de referencia. Entonces ya yo sé que hacia la derecha X es positivo y hacia arriba Y es positivo, que es el convenio usual, ¿verdad? En el plano cartesiano. ¿Esto para qué? Bueno, para que cuando usemos la regla de la mano derecha, le demos una dirección al campo. Entonces recuerden que cuando tenemos alambres, utilizamos este dedo para seguir el sentido de la corriente. ¿Ok? Y estos 4 dedos me dicen qué está pasando con el campo, ¿verdad? Es decir, cuál es la dirección, cuál es el sentido que tiene. Entonces voy a aplicarlo aquí. En el caso de la parte recta, del alambre recto, vean que si yo uso la regla de la mano derecha y hago así, corriente hacia la derecha, cuando yo inclino los dedos hacia acá, vean que el campo me está diciendo que en el punto O está entrando. Por lo tanto, la dirección sería, de acuerdo con este sistema de coordenadas, sería K negativo, ¿verdad? Vector unitario K negativo, porque ya sabemos que hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera de la pizarra, perpendicularmente es K positivo.
Entonces, con la regla de la mano derecha, nos está diciendo que es en la dirección K negativo. O bien, que el campo está entrando, ¿verdad? Perpendicularmente al plano de la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, en problemas de desarrollo, donde ¿verdad? Donde hay que mostrar el procedimiento, pues entonces es bueno que ponga un sistema de referencia para entonces tener una idea clara es decir, cuál es la notación que va a usar para dar el sentido del campo. ¿Una pregunta? ¿Está claro? Ok, bueno, entonces si esto es con el alambre recto, si lo hago en la espira, que no lo puse por cierto, la corriente está haciendo esto. Está circulando en sentido, ¿qué sería ahí? Horario, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo lo que hago es que sigo con los 4 dedos la espira. Y entonces vean que es el sentido horario. Entonces la rodeo así y efectivamente este dedo ahora me está diciendo que el campo magnético entra. Entonces, aquí se puede prestar para una confusión. Cuando trabajemos con alambres rectos, este dedo es el que representa el sentido de la corriente. Y cuando trabajemos con espiras, es decir, con alambres que están cerrados, como el caso de esta espira, que puede ser cuadrada, o puede ser rectangular o hexagonal, la corriente la vamos a seguir con los 4 dedos. ¿Está bien? Entonces, alambres rectos, con este dedo. Y cuando tenemos espiras, independientemente de la geometría que están cerradas, seguimos la corriente con estos 4 dedos. ¿Está bien? Entonces vean que aquí en el centro, en el punto que yo llamé O, ¿verdad? Aquí, como quiera el campo está entrando, ¿verdad? Sí, ya sea que desde el punto de vista del alambre recto o desde el punto de vista de la espira, lo cual está bien entonces, ¿verdad? Es decir, está muy bien con la notación. Bueno, entonces, ¿cómo se calcularía el campo debido al alambre recto? O sea, el alambre que es muy largo. Vean que es el campo en este punto. Y ese alambre está a una distancia R. Entonces, cuando teníamos alambres muy largos, utilizamos para el alambre recto 1, el B1 sería, la magnitud es 1,0 y entre 2. Recordemos que esta R es la distancia perpendicular desde el punto en cuestión, donde se quiere calcular el campo, al alambre. Ok, aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados. De lo contrario, no sirve. Es decir, si yo tengo un alambre muy largo y quiero calcular el punto por aquí, a una distancia R, vean que ese punto no hace un ángulo de 90, esta fórmula no sirve. Ok, solo funciona si tenemos un ángulo recto. ¿Está bien? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, para el alambre, para el segmento muy largo usamos esto. Y para la parte circular, para la espira, pues vean que yo puedo, para P2, vean que es en un plano. Y entonces recuerden que tenemos la espira, el campo de una espira circular, que ya lo habíamos calculado con la ley de Biot-Savart, ¿verdad? La fórmula está en el libro, en la página 776. Y el resultado que se obtiene es este. Voy a ponerlo todo. B es igual a un 0 unidad. En este caso la A es el radio. Entre dos por R cuadrado más X cuadrado a la 3 metros. Entonces, ese caso ya lo habíamos obtenido en Marte, ¿verdad? Usando la ley de Biot-Savart. La X en este caso es la distancia del centro de la espira al punto, sí, donde se quiere calcular el campo. Una espira así,
está a una distancia X. Entonces, en este caso, como la espira está diciendo que es el campo magnético, o sea, le está poniendo el campo magnético en el centro, ¿verdad? Vean que esto es cero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esto se hace cero, yo puedo simplificar este R cuadrado con este R que me va a quedar a la 3. Entonces, en el plano, el campo es campo dividido a 2. Va a ser entonces un 0 y dividido por 2. Entonces ya tengo la magnitud debido a la porción recta y tengo la magnitud debida a la espina. Claro. Y ahora, como yo sé que el campo magnético es un vector, pues entonces lo que hago es que aplico el principio de superposición, es decir, sumo ambos vectores. Entonces, voy a hacerlo por aquí. B entonces es B1 más B2. Ok, sumo entonces este término con este término y ambos tienen la misma dirección, entonces no hay problema, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 0i de 2r y lo factorizo por 1 sobre pi. Y ahí tengo la magnitud del campo magnético. Lo que hice fue que sumé este con este. Y saco a factor común un 0 entre 2. Un 0 y entre 2r. Que me queda 1 sobre pi más 1. ¿Ok? Y entonces esa es la magnitud, ¿verdad? Entonces si queremos dar el vector sería, bueno, aquí estoy poniendo algo mal. Vean que aquí ya yo puse el vector, le puse flecha, ¿verdad? Entonces ya aquí tengo que poner el sentido. Y habíamos dicho que es menos K. Ahí. O también se puede escribir así. B, vector es igual a 0i, 2r por 1 más 1 sobre pi. Y aquí pongo esta simbología. Le pongo la ruedita con una X adentro. Entonces ya ahí estoy diciendo lo mismo que aquí, ¿verdad? Estoy diciendo que el campo está entrando, ¿verdad? Entonces, eh, ambas respuestas son correctas. Cualquiera que dé está bien. Solamente que sí es bueno poner un sistema de referencia. Porque entonces ya estamos entendiendo que el vector está perpendicularmente hacia adentro del plano del pizarra. ¿Ok? Aquí no se le pone el menos. Porque vean que el signo menos se usa solamente si usamos vectores unitarios. I, J, K. ¿Ok? Pero aquí esto no es un vector unitario. Así que solamente con ponerle la X ya estamos diciendo que el campo está entrando perpendicularmente. De acuerdo con el convenio del libro. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto? Sí. Profe, ¿por qué la dirección de la parte recta va hacia adentro? Porque usamos la regla de la mano derecha. Entonces, vean que el sentido de la corriente es hacia la derecha. Entonces, yo con este dedo hago así, corriente hacia la derecha y el campo está, entra, cuando yo curvo los dedos, o sea, cuando yo los curvo, los doblo, los dedos están entrando en la pizarra, por decirlo de alguna manera. Entonces, el campo está hacia adentro de la pizarra. ¿Está bien? Sí. Okay. La regla de la mano derecha en estos problemas es fundamental porque vamos a apoyarnos completamente en la figura y no sabemos qué figura viene, o sea, qué geometría le ponen ahí en los problemas, ¿verdad? Entonces, enseguida que vemos la figura, uno tiene que jugar con la regla de la mano derecha para ver qué dirección tiene, ya sea la fuerza, la velocidad, el campo, que son cantidades vectoriales. Bueno, voy a borrar aquí si no hay ninguna pregunta.
Ok, este que vamos a hacer es de un quiz. Una pregunta que tomé de ahí, de las de la plataforma. Ok, vean ese pedazo, perdón, esa figura, me confundí. Vean que es un segmento de alambre vertical, ¿verdad? Viene pegado con un cuarto de un alambre que pertenece a una circunferencia y otro trozo, digamos, otro tramo de alambre en la dirección horizontal. Los tres están conectados, ¿verdad? Entonces la corriente viene, por decirlo de alguna manera, bajando, pasa por el cuarto de la circunferencia y continúa hacia la derecha. Ok, entonces es un problema muy parecido al anterior. Dice, el segmento de alambre en la figura de abajo conduce una corriente de 5 amperes. Ok, dice, y el radio del arco circular es R igual 3 centímetros. Entonces dice, determine la magnitud y la dirección del campo magnético en el origen. O sea, en este punto de aquí. Entonces ven que es parecido al anterior, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Vean que tenemos dos alambres, ¿verdad? Uno en dirección vertical y el otro en dirección horizontal. Y tengo un cuarto de la circunferencia. Entonces, ya yo conozco el resultado de la espira circular a una altura, ¿verdad? Dada, una altura X, que es o a una altura Z, si lo quieren ver así, ¿verdad? Es el resultado que puse ahora, ¿verdad? ¿Okay? Z es igual a ahora estoy usando Z, pero en el anterior usé X. Es indiferente, ¿verdad? Es decir, simplemente escogemos el eje Z hacia afuera, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto es para la espira circular, ¿verdad? A una altura Z, calcular el campo. Pero aquí vean que le está pidiendo el origen, es decir, en el plano. Por lo tanto, Z va a ser. Como en el caso anterior, hicimos X igual a 0. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues en el centro, Z es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta ecuación se reduce al resultado del ejercicio anterior. Es decir, me va a quedar un 0 y entre 2R. ¿Ok? Pero ven que eso funciona para una circunferencia completa. Y aquí lo que tenemos es que una cuarta parte. Entonces, para tomar en cuenta ese efecto, pues entonces, para el tramo circular, ese segmento, yo tengo ahora que multiplicarlo por un cuarto. O sea, el P debido a la espira es el cuarto. Es un cuarto multiplicado por un 0 entre 2R. Por lo tanto, eso es ¿cuánto? Un 0i entre 8R. Oye, para tomar en cuenta el hecho de que no es la circunferencia completa, sino que es un cuarto. Y así funciona para cualquier problema. ¿Okay? Bien, ya resolvimos el cuarto de la circunferencia, pero todavía no hemos dicho qué pasa con las porciones rectas, tanto la vertical como la horizontal. ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Esas porciones contribuyen o no?
¿Qué dirían ustedes? Voy a poner un momento la ley de Biot-Savart para justificar por qué no contribuye. Recuerden que la ley de Biot-Savart es igual 0i esa es la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Pero vean lo que pasa aquí. Los segmentos van en la misma dirección, por decirlo de alguna manera. El DS tiene la misma dirección que el vector unitario. Recuerden cuando vimos la ley de Biot-Savart, si recordarán, era algo así, ¿verdad? En un alambre arbitrario, el R, bueno, aquí va el DL, ¿verdad? O el DS, como lo quieran llamar, y aquí va el R. Entonces esto está apuntando al punto en donde yo quiero calcular el campo, ¿cierto? Entonces hay un ángulo, siempre hay un ángulo entre el R y el DS. Pero vean lo que pasa aquí. El DS aquí apunta en la misma dirección que ¿quién? Que el vector unitario. Y similarmente también, un DS aquí apunta en la misma dirección que ¿quién? Que el vector unitario. Recuerden que el vector unitario, el R de la ley de Biot-Savart, siempre apunta hacia el punto en donde yo quiero calcular el campo. En este ejercicio, pues ambos vectores unitarios tienen que apuntar al origen, ¿verdad? Y el DS también está apuntando al origen. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el ángulo que hay entre el DS y el R? 0. 0, muy bien. ¿Y seno de 0? 0. Por lo tanto, los segmentos que van en dirección al origen no contribuyen para el cálculo del campo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, al no contribuir, solo nos queda digamos, la porción, el cuarto de la circunferencia. Eso es lo único que contribuye a calcular el campo en el origen. ¿Ok? Y entonces únicamente sustituyo los valores que me dieron. Entonces sería poniendo vector, ¿verdad? De una vez. Bueno, voy a calcular la magnitud. ¿Ve? Sería entonces el U0, que es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Verdad? ¿Cuáles eran las unidades? Recordémoslas. Teslas, metro entre amperes, multiplicado por el I, que me dijeron que el tanto son 5 amperes. Dividido entre 8 por R. Y la R, cuidado, están centímetros. Entonces, recuerden que todas las unidades tienen que ser del sistema internacional. Entonces, cojo 3 y lo divido entre 100. Entonces, aquí serían 0. Y hago el cálculo. Una sola calculadora, si lo hice bien, a mí me dio 2.62 por 10 a la menos 5 teslas. Y ese es el módulo. ¿Okay? Pero recuerden que es posible que si es una pregunta más que con X, le esté pidiendo el campo. Entonces hay que fijarse, ¿verdad? Porque algunas veces le dice la magnitud del campo magnético es, pues únicamente es dar el módulo. Pero algunas veces la pregunta dice, el campo magnético es, y entonces usted va a ver que la respuesta tiene magnitud y tiene un vector unitario, o le dice hacia adentro o hacia afuera, ¿verdad? Entonces en este caso, nuevamente, ¿cómo hago yo para saber la dirección del campo magnético? Ojo, con la regla de la mano derecha, sigo la dirección de la corriente con los 4 dedos. Vean que cuando yo hago eso aquí en la pizarra, al seguir la dirección de la corriente, me dice que el campo está entrando. Por lo tanto, aquí, como yo le puse Y y X, yo debo escribir el vector de campo magnético, flecha, como 2.62 por 10 a la menos 5 teslas,
¿En qué dirección? Menos K. Y ahí estaría la respuesta. ¿Ok? Ahora, otra cosa. También hay preguntas en la plataforma que utilizan el prefijo más inmediato. Recuerden aquello de nano, micro, mili, ¿verdad? Entonces, vean que aquí esto está elevado, es 10 a la menos 5. Entonces, el prefijo más inmediato es micro, que es 10 a la menos 6. Entonces, es posible que la respuesta no esté en teslas, sino que se la den en microteslas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente dividir esta cantidad entre 10 a la menos 6. Y entonces la respuesta también puede aparecer así. P es igual a 26.2 microteslas. Y también con esta anotación, con la anotación de entrando o saliendo. En este caso, si la pongo así, con esta anotación es lo mismo que menos K. O sea, estoy diciendo lo mismo, que el vector unitario del campo magnético está apuntando hacia adentro de la pizarra, o que está entrando. ¿Está bien? Entonces recuerden, cuando hay segmentos que van que la línea de acción del segmento, va directo al punto donde yo quiero calcular el campo, esos segmentos no contribuyen al cálculo del campo. ¿Está bien? Solo contribuyen los que están, digamos que, fuera de esa línea de acción. Como por ejemplo un alambre, un segmento, un alambre y un punto aquí. Entonces, ese sí se puede calcular. Bueno, ¿alguna pregunta? Está bien. Bueno, vamos a retomar otra vez la ley de Ampère, que la vez pasada, al final, la vimos, pero no, es decir, hicimos solo el ejemplo del conductor muy largo, ¿verdad? Y la ley de Ampère sirve, es decir, se puede usar para resolver otros problemas un poquito más complejos, ¿verdad? Vamos a hacer uno de esos un poquillo más, que tiene más cosas, ¿verdad? Bueno, voy a borrar aquí si no hay ninguna pregunta. Ok. Este dice así. Dice, este es un problema de examen. Los que estoy cogiendo son problemas que han sido puestos en exámenes viejos por ahí. Dice, la densidad de corriente de un conductor cilíndrico de radio R varía de acuerdo con la siguiente ecuación. Se le está dando la densidad de corriente. Dice que la densidad de corriente es J de R. Es igual a J0 R entre R. ¿Se acuerdan de la densidad de corriente? Fue un vector que se vio en física 2, ¿verdad? Era corriente por unidad de área, ¿verdad? Entonces aquí en los problemas con la ley de ¿cómo se dice? De Ampère aparece, ¿verdad? Entonces el caso que yo hice la vez pasada fue el caso de un alambre, ¿verdad? De un alambre recto, muy largo. Entonces ahora le está diciendo que se trata de un conductor cilíndrico. Ok, pero recuerden que si es un cilindro, ¿verdad? También tiene la forma de un alambre y la ecuación y se puede aplicar la ley de Ampère, porque recuerden que la ley de Ampère está, digamos que basada en un argumento de simetría, como la de Gauss, ¿verdad? Que usaban superficies esféricas o superficies cilíndricas. Aquí también, aquí los contornos, el contorno también puede ser cilíndrico. Ok, entonces básicamente es un cilindro, lo que están diciendo. Un cilindro que tiene radio R y lo está atravesando en una corriente I. Entonces, ¿qué le pide el problema? El problema le dice que conocida esa densidad de corriente,
le dice que calcule el campo magnético, usando la ley de Ampère, calcule el campo magnético en las siguientes regiones. Ok, entonces le dan un cilindro, ya no es un alambre, sino que es un cilindro, pero que tiene simetría de inalambre, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Tiene simetría cilíndrica. Le dicen que la densidad de corriente es variable y ahora le dicen que calcule el campo magnético fuera, ¿verdad? En una región fuera del cilindro y en una región en el interior del cilindro. Fuera sería para cualquier R mayor que R. Esto sería en el exterior. Están regiones en el exterior del cilindro. Y para R menor que R, en regiones en el interior. O sea, por dentro del cilindro. Ahí. Ok. Entonces, vamos a, antes de comenzar a hacer el problema, voy a volver a recordar un momento la ley de Ampère, que fue la otra ley que vimos la clase pasada. Esa ley lo que dice en la forma integral, ¿verdad? Que las estamos viendo, las leyes del electromagnetismo se pueden escribir de diferentes formas matemáticas, ¿verdad? Entonces, de forma integral es esto. La integral de B, punto de E, sobre el contorno. El contorno amperiano, a veces se le pone nada, es igual a mu 0 por la N encerrada. La corriente encerrada. Esa es la ley de Ampère. Entonces, B es el campo magnético y el DL es el elemento de longitud. La CA es el contorno amperiano, o le dicen el anillo amperiano. Y el símbolo con la circunferencia, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Lo que está diciendo es que el contorno está cerrado. Y mu 0, la permeabilidad del espacio libre, multiplicada por la I, encerrada por el contorno. ¿De acuerdo? Lo que quedó por fuera del contorno no se toma en cuenta. Bien. Es igual que la ley de Gauss. La carga que quedó por fuera no se toma en cuenta. Es únicamente la carga encerrada. Entonces, vean que esta ley es completamente simétrica con la ley de Gauss. Bueno, entonces, ¿qué hace uno? Bueno, lo ideal sería hacer un dibujillo para darse una idea de lo que está pasando. Entonces, yo cojo, veo el cilindro de frente. Y dibujo el contorno en el interior. Entonces, ya yo sé que es un cilindro. Que tiene radio R. Todo el cilindro tiene radio, o sea, el contorno tiene radio R minúscula y el cilindro real tiene radio R mayúscula. Y estoy haciendo así el contorno adentro porque es en el interior. Bien. Ok, entonces ahí, pues yo lo que hago es que le pongo un sentido de recorrido a la corriente. O sea, yo digo que aquí está, digo que el contorno va así. Que la corriente está saliendo, voy a decir, pues está saliendo, le pongo puntos ahí. Algunas veces le dan el dibujo, entonces ya uno tiene que trabajar con el dibujo.
Pero en este caso no le dicen nada, entonces uno hace el dibujillo como, ¿verdad? Lo más cómodo posible. Yo estoy diciendo que la corriente sale, ¿verdad? Ya yo sé la dirección del campo, porque uso la regla de la mano derecha, ¿verdad? Me está diciendo que la corriente sale. Quiere decir que el campo es tangencial en sentido antihorario. Entonces aquí la I sale. Entonces el campo en el contorno va así. Y es constante, ¿verdad? Es uniforme. O sea, la longitud de la flecha es igual en cualquier punto. Y tangencial al contorno. Y en la misma dirección del campo va el de L. Entonces vean que el DL tiene la dirección del recorrido del contorno. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque puede ser que el campo sea, digamos que esté en sentido contrario. Entonces hay que poner un negativo. ¿Cierto? Entonces, por eso les digo, si les dan la figura, ya en el problema, si viene la figura, hay que apegarse a la figura, ¿verdad? Es decir, aplicarle la regla de la mano derecha a la figura, ¿verdad? En este caso no dieron figura, entonces yo estoy haciendo el dibujo solamente para ejemplificar dónde están los vectores, ¿verdad? Pero, y yo dije que la corriente salía, pero si la corriente entra, entonces el contorno hay que recorrerlo en sentido antihorario. Perdón, horario. ¿Okay? Bueno, entonces, ese es el dibujo. Y ahora lo que sigue es aplicar la ley de Ampère. Entonces, vamos a recordar cómo era que se usaba. Ahí hay un producto punto, ¿verdad? Entonces, como es un producto punto, usamos la definición, que sería la integral P punto de L por coseno de zeta. Eso es igual a un 0 por la corriente encerrada. Entonces vean que el ángulo es 0, porque el BN y el P son paralelos. Entonces coseno de 0 vale 1. Realmente es 0. Y la corriente que yo estoy encerrando, yo la puedo calcular como la integral de J punto de A. Así se calcula la corriente aquí. La integral de J, producto punto de A. Y de A es el vector de superficie. Entonces, ¿dónde están esos vectores? Ese vector está aquí, saliendo. ¿Ok? Y el J también está saliendo. O sea que son paralelos. Siempre en estos problemas de cilindros siempre va a ser así. O sea, yo lo estoy explicando esta vez, pero si vuelve a aparecer un problema de cilindros es lo mismo. Siempre va a ser muy parecido. Entonces realmente esto se reduce a esto. A la integral de J de R por dA. Es decir, quita el producto punto porque el ángulo es 0. Y coseno de 0 vale 1. ¿Ok? Ahí. Ok, y el área, vean que es el área de un círculo, ¿verdad? La magnitud de este vector del dA es el área del círculo, y el área del círculo es pi por r cuadrado. Entonces, si yo saco el dA es 2pi r de r. Entonces, ese es el dA que voy a poner en la integral. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, voy a continuar ahí arriba. Voy a hacerlo de este lado para utilizar este espacio. Entonces voy a continuar lo que tengo escrito aquí.
Lo voy a poner de este lado. Ok, ahí estoy sustituyendo. ¿Cuáles serían los límites de esta integral? Vean que esa integral es una integral de superficie y solo me interesa, digamos, tomar en cuenta lo que está dentro del contorno, ¿verdad? Y en este caso, el contorno, digamos, tiene radio R minúscula. ¿Ok? Entonces, yo realmente esta integral, los límites que le tengo que poner son de 0 hasta R, hasta esta R. ¿Verdad? Porque por fuera hay corriente, que no la dibujé, pero no está encerrada por el contorno, entonces no hay que tomarla en cuenta. ¿Ok? Entonces, de esta integral saco lo que es constante, el 2pi y la J0. Y de este lado me queda 2πr. Entonces saqué esto, el 2pi y el 1,0 que ya estaba afuera. Entonces quedaría P por 2πr es igual a 1,0, J0, 2pi, y hago esa integral que sería R a la 3 entre 3 y le evalúo de 0 a R. ¿Okay? Y entonces eso me va a quedar así. Paso el 2πr a dividir del otro lado. Me queda entonces B de R, 0, J0, 2pi, R a la 3 entre 3 por 2πr. Y cancelo este R a la 3 con este R y el 2pi con 2pi. R a la 3 con R y, el 2pi de arriba y abajo. Y entonces eso me queda, finalmente me va a quedar un 0, J0, R cuadrado entre 3R. No, 3. Me estoy pintando la R, ¿verdad? Vean, aquí dejé botada la R, jóvenes. Ahora me doy cuenta que esta R botada. Esta R tiene que estar aquí abajo. Es una constante, ¿verdad? La dejé botada. ¿Sí? Y ahí estaría la respuesta. Y ese es el módulo, la magnitud. Si quiero el vector, pues entonces lo pongo así. Pongo flecha, escribo 1,0, J0, R cuadrado, 3R, en la dirección del vector unitario tangencial. Entonces ese es un vector, una notación que se utiliza aquí también en el libro para referirse a los vectores unitarios tangenciales. En este caso es un vector que está en esta misma dirección.
Y entonces se usa una E con un zeta como su índice. ¿Ok? Y entonces ahí ya estamos dando el vector en una región que funciona para cualquier R menor que R. O sea, mientras que estemos en el interior del cilindro. ¿Dudas de esta parte? ¿Está bien? Bueno, eso es en el interior. Vamos entonces a pasar a hacerlo, digamos, fuera del cilindro. Entonces, fuera del cilindro hay que construir el contorno amperiano en el exterior, o sea, así. Entonces, ahora voy a tener algo así. Pues como sale, el campo viene así. Y en esta misma dirección viene el DL, y en esta misma dirección viene el vector unitario Z. O sea, los tres vectores, el B, el DL y el vector unitario tangencial, apuntan siempre en la misma dirección. Entonces, todo lo que se hizo en la parte A es exactamente lo mismo. Todo lo mismo. Entonces, voy a ponerlo simplemente, pues, partiendo de la ley de Ampere, de una vez pongo del lado izquierdo, o sea, de este lado de aquí, voy a poner B por 2πr, que fue lo que puse en el caso A. Y donde cambia es del lado derecho, ¿verdad? Porque ahora el contorno está por fuera del cilindro. Pero la diferencia, todo es igual, nada más que ahora es mu 0 de J de R de A, y los límites, ahora, ¿cómo son? Ahora voy de 0 a R, porque hasta ahí hay encerrada corriente. Es decir, el contorno, el radio del contorno es mayor que el radio del cilindro, pero en esta región de aquí no hay corriente. Por lo tanto, los límites de la integral tienen que ir hasta R mayúscula, ¿cierto? Entonces, todo lo mismo, solamente que ahora, cuando yo integro, el límite va a ser, arriba va a ser de 0 a R mayúscula. Eso es todo. Y quedaría entonces así. ¿Ok? Y entonces vean que aquí en esta ecuación, ¿qué puedo cancelar? Ya, bueno, ya hice la integral, ¿verdad? Me brinqué los pasos de la integral porque es lo mismo de la parte A. Todo es igual, solamente que el límite superior es la R mayúscula. Entonces, ¿qué hago ahora? Simplifico, ¿verdad? Este 2pi se cancela con este 2pi. ¿Y qué me queda? Y este R a la 3 se cancela con este R de aquí. Entonces vamos escribiendo lo que quedó.
Profe, Hoy. Sí. los límites no deberían de ser de R minúscula a R mayúscula, No, ¿por qué? porque es la parte externa. No. No, porque cuando usted hace el contorno por fuera, ¿verdad? Que encierra todo el cilindro, el radio del contorno también va desde el centro hasta el perímetro del contorno. Entonces yo estoy, digamos, recuerde que lo que tengo que poner en la integral es la corriente que yo estoy encerrando. Y la única corriente que yo estoy encerrando es todo lo que está en el cilindro, ¿verdad? Entonces voy de 0 a R mayúscula. No a R, no, es decir, no puedo ir de R minúscula a R mayúscula, porque, es decir, la R está por fuera. La R minúscula va desde el centro hasta el borde, hasta el perímetro. Eso se puede hacer, eso que usted está diciendo sí se puede hacer, pero cuando uno tiene, por ejemplo, regiones, es decir, por ejemplo, que tiene, por ahí hay un problema, también lo podríamos hacer ahora, que tiene, por ejemplo, algo así, un cilindro, ¿de acuerdo? Que es sólido, y ese cilindro lo rodea un cascarón, que también es sólido, ¿de acuerdo? Entonces vea que esto está vacío, y aquí está relleno, sólido, y aquí es sólido. Entonces va uno pasando de una región a otra, ¿verdad? Del interior del núcleo, ¿verdad? Luego está afuera, luego está digamos, en el shell, ¿verdad? En el cascarón, y luego está afuera. Entonces vean que cuántas regiones son 4, ¿verdad? El interior del núcleo, fuera del núcleo, en el shell, o sea, en el cascarón se dice, ¿verdad? La carcasa le dicen también. Esa es la tercera región y luego por fuera. Entonces hay 4 regiones. Entonces ahí es posible que sí tenga que uno poner algún límite inferior distinto de 0, pero depende del problema. Ok, entonces, simplificando, me quedaría entonces P de R es igual a U0J. Aquí dejé botado el U0, ¿verdad? J0. R3 entre R cuadrado. Y abajo, ¿qué me queda? El 3 y la R que pasé de aquí. Pues esta es la magnitud. Okay. Si quiero el vector, entonces pongo P, flecha, R, es igual a la magnitud, 0, J0, R cuadrado, 3R, vector unitario es Z. Y ahí ya estoy diciendo, ya lo estoy escribiendo en notación de vectorial, ¿no? ¿Y dónde funciona esto? Esto funciona únicamente para R mayor que R. O sea, en regiones exteriores al cilindro. Ahora, otra cosa es que en los problemas sobre todo en Marque con X, he visto que le piden o le dan gráficas. Entonces, cuando le dan gráficas, hay que fijarse dónde está la R pequeña, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, aquí, la R pequeña quedó abajo. ¿Okay? Entonces, el campo mantiene o guarda una proporción o una relación inversamente proporcional a R, o al cuadrado de R, o al cubo de R, lo que quede, ¿verdad? Y con base en eso, entonces uno tiene que ser capaz de hacer un bosquejo de una gráfica o de poder identificar, si le dan opciones, cuál gráfica es la más adecuada. Porque hay veces en los quizzes le dicen
le dan un ejemplo como esto y le dicen, bueno, de acuerdo con la siguiente descripción, la gráfica que mejor describe el comportamiento del campo magnético es, y le ponen las 4 o las 5 opciones. Entonces vamos a hacerlo en este. El campo, solamente voy a volver a escribir el campo en el interior. Ok, ahí están las dos respuestas, la parte A y la parte B en el interior y en el exterior. Entonces me dicen, haga una gráfica del campo en función de la R, ¿verdad? O sea, me están diciendo que haga algo así, o que la identifique, ¿verdad? Una gráfica en función de R, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como les decía, que hay que fijarse qué pasa con la R, porque la R es la variable independiente, ¿verdad? El campo es una función vectorial espacial del espacio, ¿verdad? Entonces depende de R. Entonces vean que aquí la R es, el campo es inversamente proporcional a R. Y aquí es directamente proporcional a R cuadrado. O sea que este primer caso, yo lo puedo ver como que si fuera una constante A entre R. ¿Cierto? Porque la R la tengo aquí abajo y el resto de la A. Y aquí también, yo puedo ver esto como que si fuera B igual a C por R cuadrado, donde la C es todo esto. Bien, entonces le está diciendo que si hay que hacer un bosquejo de una gráfica, tiene que ser el primer caso, en el interior es una parábola. Entonces tienen comportamiento así. Ok, y en la segunda parte es una relación inversa, es decir, es una función 1 sobre R. ¿Verdad? Entonces la función es 1 sobre R, es algo así. Ok, y este punto aquí es en R igual a R. Entonces esto es C por R cuadrado y esto de aquí es A entre R. Entonces, algunas veces he visto en la plataforma que las preguntas son conceptuales, ¿verdad? Es decir, le dan 4 gráficas y le dicen que cuál describe mejor el comportamiento, qué sé yo, del campo en el interior o en el exterior de un cilindro. Entonces es una situación, digamos, más conceptual, ¿verdad? Es decir, ustedes se fijan en la R, dónde está, para que identifiquen más o menos qué tipo de función es, ¿verdad? Vean que aquí no es que tiene que hacer algo a escala, sino que es un bosquejo, ¿verdad? Es identificarlo para ver, para reconocer qué clase de función es, qué comportamiento tiene. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esta parte? ¿No hay dudas? Bueno, este mismo problema, si uno lo quiere hacer con Biot-Savart, se complica, ¿verdad? Porque vean que el cilindro está en el espacio. Entonces hay que escoger un sistema de coordenadas X, Y, Z. Y para hacer lo que le quede bien hecho, o sea, con todas las de ley, hay que utilizar coordenadas cilíndricas. Entonces, si son coordenadas cilíndricas, muy probablemente las integrales sean triples, ¿verdad? Entonces le va a quedar una cosa así, ¿verdad? De larga. Varias integrales que son triples para llegar a esto mismo. Entonces, vean la ganancia con Ampere, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Con
con Ampere, las integrales que vamos a hacer son integrales sencillas. ¿Okay? Es una integral simple. Entonces, bueno, simple en el sentido de que es una sola integral. A eso me refiero. Y entonces, pues es más sencillo, ¿verdad?, de resolver. Sin embargo, si este mismo problema uno le quiere aplicar Biot-Savart, es un montón de trabajo, mucha álgebra, ¿verdad? Es decir, muy largo, se vuelve muy largo, muy tedioso. Se puede hacer, pero es demasiado trabajo. En cambio, con Ampere, vean la ganancia, ¿verdad? Sale relativamente más, en menos tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estos problemas en las preguntas de la plataforma, algunas veces no le dicen qué utilice. Es decir, no le dicen hágalo por Ampere o hágalo usando la ley de Biot-Savart, sino que ya de los ejemplos que usted ha hecho, ¿verdad?, de la práctica que ha hecho, cuando lee el problema, se supone que debe, digamos, identificar enseguida por dónde se puede hacer más rápido, ¿verdad? Entonces, para eso estamos haciendo práctica de esto, para distinguir, ¿verdad?, cuándo se le aplica Biot-Savart y cuándo se le aplica Ampere. Ok, qué dicha, me están recordando lo del examen. Sí, por ahí alguien dice que si están sin pareja. Recuerden que necesito que me manden eso lo más pronto posible, jóvenes, a mi correo, porque eso tiene que estar para antes del examen, obviamente. O sea, tengo que tener las parejas identificadas. ¿Okay? Entonces, quien ya, las parejas que ya están hechas, por favor, escríbame alguno de los dos y me indica el nombre del compañero o de la compañera, ¿verdad?, para yo ir haciendo la lista de esos grupitos, ¿verdad? Recuerden que no se pueden parejas de 3, ¿verdad? El que lo quiera hacer solo, perfecto, pero más de 2 no. Ok, bueno, vamos a continuar. Si no hay ninguna pregunta aquí, voy a borrar entonces para hacer otro problema. Bueno, vamos a hacer otro problema, pero este problema que vamos a hacer está relacionado con otra ley que nos falta de ver, que es la ley de Gauss para el magnetismo. La voy a anotar ahora. Bueno, la ley de Gauss del magnetismo, digamos que es un análogo del caso que ya ustedes conocen de, digamos, de física 2. Entonces, en campos electrostáticos, ¿verdad?, la ley de Gauss dice que la integral de punto de A de la superficie gaussiana
es 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada. ¿Sí? Eso es en campos electrostáticos. Pero en magnetismo resulta que esa ley, cuando yo intento escribir el análogo, es el siguiente: la integral de B punto dl, perdón, dA, sobre la superficie, no, vamos así. La pregunta es, ¿qué va de este lado? ¿Verdad? Cuando tengo la integral de B punto dA. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Bueno, resulta que del lado derecho es un 0. Y hasta el momento, ¿verdad? En todo lo que se ha hecho en física, no ha aparecido algo que diga que no. Es decir, algo que esté en contra de este resultado. ¿Ok? Sin embargo, hay mucha tela que cortar ahí. Esto tiene mucho que ver con el hecho de la existencia de los monopolos magnéticos que no han sido observados experimentalmente. Los dipolos eléctricos sí, ¿verdad? Pero los magnéticos no. Es decir, no hay evidencia experimental. Y entonces esa integral, por lo tanto, lo que le dice es que es cero, ¿verdad? En el momento en que se encuentre algo que contradiga la evidencia, pues esa ley va a tener que ser corregida. Pero ya llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, desde que se desarrolló la teoría electromagnética y todavía no ha aparecido ninguna evidencia que esté en contra de este resultado. Ok, por lo tanto, hasta el momento sigue siendo válido, ¿verdad? Ok, entonces, de la ley de Gauss para el magnetismo, más que verificar este resultado, que sea cero, lo que nos interesa es cómo calcular el flujo magnético, que esa es la cantidad que queremos calcular aquí. Entonces, el flujo magnético, recuerden que el flujo eléctrico era E punto de A, ¿verdad? E punto A. Era E por A, por el coseno del ángulo. Bueno, el flujo magnético es lo mismo. El flujo magnético, ¿verdad? Yo le pongo una B y es B punto A. Y ese flujo no necesariamente tiene que ser cero. Es B por A por el coseno del ángulo entre B y A. Y esa cantidad es lo que se llama flujo magnético. Entonces, ¿cuáles son las unidades de flujo magnético? Las unidades son teslas por metro cuadrado. Son las unidades de campo magnético, teslas, ¿verdad? Por área, que es metro cuadrado. Y esa unidad tiene un nombre. Esa unidad se llama Weber. Y se abrevia W mayúscula, B minúscula. Entonces, un Weber es un Tesla por metro cuadrado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto, de cómo calcular flujo magnético.
Vean este ejemplo. Este es un problema que aparece mucho, ¿verdad? En exámenes, en diferentes versiones. Eh, Vean este caso. Es un alambre por el cual circula una corriente, pero esa corriente es función del tiempo. Más adelante vamos a ver un poco más eso. Bueno, el problema dice así. Voy a leer el enunciado y entonces después lo tratamos de explicar. Dice, una corriente que depende del tiempo está dada por esta fórmula, que no la bloquea. Y es igual a I por I0, seno de omega t. Entonces, una corriente depende del tiempo y viene dada por esa ecuación, ¿verdad? Donde la I0 y la omega son constantes. Dice, y esa corriente fluye por un alambre largo y recto. ¿Okay? Yo le pongo siempre esa simbología de menos infinito a infinito para recordar que se trata de un alambre muy largo. Ok, entonces dice, esa corriente fluye por un alambre largo, recto, que reposa en el plano de un lazo rectangular cercano, que es este lazo de aquí. Dice un lazo, una espira, ¿verdad? Recuerden esa notación para referirse a una figura que está cerrada, ¿verdad? Usan lazo, o también hablan de espira, ¿verdad? Entonces puede ser cuadrada, rectangular, puede ser una circunferencia, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces le dice, calcule el flujo magnético a través del lazo. O sea, calcule el flujo magnético que está entrando por toda el área de esa espira rectangular. Ok, suponiendo que esa corriente es una función del tiempo. Bueno, este problema es muy común en este tema de calcular el flujo magnético con la ley de magnetismo de Gauss. Entonces, de hecho, en el libro, en esta parte hay un problema similar a este, ¿verdad? Yo escogí este porque es un rectángulo, ¿verdad? Para que lo comparen, si bien el ejemplo que está hecho en el libro. Ok, entonces en la figura le dicen el sentido del recorrido del DL. Entonces, ¿qué me están pidiendo que calcule? El flujo magnético. Flujo magnético. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, con la fórmula que vimos ahora. Solamente que la ponemos en forma diferencial. De phi es igual a B producto punto de A. Ok, lo pongo en la versión que necesitamos para integrarlo. ¿Por qué? Porque siempre que nos den un problema en donde la corriente es una función del tiempo y nos den una espira, ¿verdad? Independientemente de la geometría que tenga, hay que integrarlo. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer ahora es general, por si le dan otro tipo de espira. Entonces, como yo tengo que integrar sobre el área, la pregunta mía es, ¿cómo hago
para barrer el área? ¿Lo hago de izquierda a derecha o lo hago de arriba para abajo o de abajo para arriba? ¿Cómo haría yo para barrer el área? Bueno, eso depende del campo magnético. Entonces yo aquí tengo que usar la regla de la mano derecha para recordar lo que está pasando. Vean que la corriente está circulando en sentido X positivo, o sea, de menos infinito a más infinito. Entonces con la regla de la mano derecha, yo me doy cuenta que cuando la aplico aquí, enseguida me está diciendo que el campo está entrando. ¿De acuerdo? Entonces la espira está en una región donde el campo entra. Entonces, para barrer el área, a mí me interesa hacerlo en este sentido, en la dirección vertical. ¿Por qué? Porque el campo no cambia a lo largo de X, sino que cambia a lo largo de Y. ¿Ven? Porque es esta distancia. Es decir, del alambre yo puedo tener una distancia aquí, al extremo de la espira, pero puedo tener una distancia más abajo y puedo tener una distancia más abajo y así sucesivamente. Porque eso, el campo va a ser una función de la R. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo voy a poner aquí. Si este es un sistema de referencia, ¿verdad? Voy a poner el sistema de referencia así. Entonces, con un elemento Y de una fajita. Que tenga un ancho de Y. Ahí. Entonces, como es un alambre muy largo y recto, puedo usar esto. B es una función de Y que va a ser entonces igual a un 0 por I de T entre 2pi Y. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, pues ya casi estamos listos para integrar, porque esto ahora lo que hago es que lo agarro y lo meto aquí. Okay. Y el producto punto, vean que es B de A coseno de zeta. Y este B es B de Y. Y entonces el ángulo, ¿cuál es el ángulo? Es 0, ¿verdad? Porque el dA y el campo magnético son, ¿cómo se dice? Están en la misma línea de acción. Ahí. Entonces este ángulo es 0 grados. Entonces me queda esto, de phi es igual a B de Y, que es un 0, 0, seno de omega t entre 2 por Y. Y el de A, ¿qué sería? El de A es L por dy, ¿verdad? Que sería la longitud de la espira, digamos la base, por el de Y. Ahí. Y ahora integro. ¿Qué es constante aquí? Todo lo que vemos delante de Y, ¿verdad? Aquí sería constante. 0, 0, seno de omega t, 2i, ¿verdad? Porque aunque i depende del tiempo, realmente voy a integrar con respecto a y. Pues aquí también podría ser que i sea una función, sea constante, ¿verdad? Yo al principio dije que era función del tiempo, ¿verdad? Pero es decir, es independiente. Realmente la integral, vean que es sobre las dimensiones de la espira. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer la integral. Le pongo integral, el símbolo de integral aquí, y ya tengo el flujo total. Que es entonces, saco todo eso.
Ok, y entonces sería la integral de dy sobre y. ¿Y cuáles serían los límites? ¿Quién me dice cuáles son los límites? Ven que estoy integrando sobre el área de la espira. ¿Dónde comienza el área de la espira? Desde arriba hacia abajo. Comienza en y igual a qué? A. A. Y termina en y igual A más B. a más b. Y pues esto me queda dando 0, 0, L, seno de omega t, 2pi, natural, de y. Haciendo los límites, eso me queda 1, y ahí tengo el flujo magnético. Entonces, en el libro hay un ejemplo parecido. Es casi igual, solamente que la espira no está acostada, por decirlo de alguna manera, horizontal, sino que está vertical y la corriente es constante. Ok, pero vean que aquí yo lo hice con la espira acostada y suponiendo que la corriente es una función del tiempo. Entonces le podrían decir que calcule el flujo, ¿verdad? Para un instante de tiempo dado, ¿verdad? Le dan el resto de las dimensiones se las dan, ¿verdad? Y entonces sustituir, todo se conoce, ¿verdad? Si le dan todas las constantes, se puede obtener un valor del flujo en Webers. Bueno, en la sección anterior, perdón, en el capítulo anterior, habíamos visto el hecho de que cuando una corriente pasa por un alambre, ¿verdad? En presencia de un imán, ¿verdad? Ese alambre va a sentir un jalón, ¿verdad? Un tirón hacia una dirección en particular. Esa dirección depende de cómo esté orientado el campo magnético y cómo esté orientado también el tramo, el pedazo, ¿verdad? El trozo del conductor. Entonces, decíamos en ese momento que la fuerza se calculaba como I L plus B, ¿verdad? Bueno, en este capítulo le dan una versión más general, que se trata de dos alambres, ¿verdad? O más de dos alambres, ¿verdad? Pueden haber más de dos alambres, que están paralelos. Y entonces, ¿cómo se compara, digamos, el campo magnético de un alambre con el otro? Y también, por ende, las fuerzas. Es decir, las fuerzas que experimentan recíprocamente, ¿verdad? Cuando una corriente pasa por esos alambres. O sea, puede ser que yo tenga dos alambres, vamos a ver con los marcadores, dos alambres, ¿verdad? Que estén entrando en la pizarra y que una corriente vaya en un sentido y la otra en el otro.
Entonces, quiero estudiar, digamos, qué pasa con el campo magnético que produce este alambre y qué pasa con el campo magnético que produce este otro. Entonces, vean que estoy jugando con, digamos que, dos parejas de variables simultáneas, ¿verdad? Al tener dos alambres, uno entrando y el otro saliendo, o los dos entrando o los dos saliendo, vamos a tener una situación en donde hay una fuerza que experimenta uno de los alambres debido al campo magnético del otro. Y conocemos, qué sé yo, la longitud de ambos alambres, es decir, nos van a dar algunos datos en general para poder relacionar los campos magnéticos de ambos con las fuerzas. Entonces, cuando tenemos dos alambres paralelos, eso sí, tienen que estar paralelos, ¿verdad? No puede ser que uno esté así, por ejemplo, y que el otro esté así, ¿verdad? Tienen que ser paralelos, ya sea en un plano, como estoy poniendo yo los marcadores ahora, o que estén, digamos, entrando en el plano de la pizarra. ¿Ok? Entonces, yo tengo dos conductores, ambos de longitud L. ¿Ok? Por uno pasa una corriente I1 y por el otro pasa una corriente I2. Entonces puede ser que yo los vea por aquí, en cuyo caso estarían saliendo de la pizarra, o puede ser que los vea por aquí, en cuyo caso estarían entrando perpendicularmente a la pizarra. Y puede ser que no sean dos, puede ser que sean 4, 3, 6, ¿verdad? Pero digamos al menos tienen que haber dos para poder, digamos, hacer el estudio recíproco entre las cantidades que los, digamos, que los vinculan o que los relacionan a ambos, ¿verdad? Entonces, pues el alambre 1, en el alambre 1 está el campo magnético 2 y este alambre experimenta la fuerza de F1. Y lo podemos ver también con respecto al alambre 2. Este es el 1 y este es el 2, ¿verdad? Entonces, en el alambre 2 está el campo magnético 1, ¿verdad? Y experimenta la fuerza F2. ¿Ok? Eso dependiendo con respecto a quién. Vamos a calcular el campo y la fuerza. Lo cierto es que siempre se pueden relacionar a través de esta ecuación. Si yo puedo decir, por ejemplo, que la magnitud de F1 va a ser I1 L B2. Esto va a ser I1 L y pongo aquí en el B2. B2 sería U0 y 2 entre 2 pi A. Y esa A es lo que están separados. Entonces esto queda U0 y 1 y 2 L entre 2 pi A. Entonces vean que yo puedo calcular la fuerza en ese alambre conociendo, digamos, las características del otro alambre, en este caso la corriente, ¿verdad? Y simultáneamente puedo hacer lo mismo en el alambre 2, ¿verdad? Puedo usar ahora el campo magnético 1, ¿ok? Pero siempre puedo calcular la magnitud de esta manera. Entonces, a menudo esto sirve, este experimento, ¿verdad? Esto es un experimento que se hace, sirve para determinar, digamos, para hacer mediciones en el sistema internacional. Entonces, con un equipo bastante sofisticado, se ha calculado, ¿verdad? O se ha definido más que todo la unidad del ampere, ¿verdad? En este caso, calculando la razón de la fuerza entre la longitud del alambre. Es decir, ese es un cociente que se puede, digamos, determinar experimentalmente, porque usted tiene el alambre en el laboratorio,
y entonces con base en eso se puede, digamos, dar una definición precisa, que es la que está en el sistema internacional sobre el ampere. Entonces, muchos experimentos permiten, digamos, definir cuidadosamente una nueva unidad, ¿verdad? O una unidad ya conocida en el sistema internacional. Entonces, la mayoría de las unidades han sido, es decir, han sido redefinidas en términos de experimentos más modernos, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, la velocidad de la luz se utiliza mucho, ¿verdad? Qué sé yo, algún átomo radiactivo, ¿verdad? Que emite ciertas radiaciones, se utiliza para definir, por ejemplo, otra unidad. Entonces son experimentos muy precisos, ¿verdad? Es decir, se necesita que se puedan repetir y que tengan una precisión muy buena, ¿verdad? Para poder establecer, es decir, para poder dar una nueva definición de esa unidad en el sistema internacional. Pues estos problemas de alambres paralelos, pues aparecen generalmente, se los ponen en un plano. Lo pueden poner pueden poner, por ejemplo, un triángulo y le ponen una corriente saliendo y dos saliendo y una entrando. Por ejemplo, así. Entonces, le dicen que esto es un triángulo equilátero y entonces le dan, qué sé yo, las magnitudes de las corrientes la idea es que vean que estos dos alambres son paralelos y estos dos alambres son paralelos y estos también. Entonces uno puede utilizar esa relación que vimos ahora, ¿verdad? Entre las fuerzas y los campos para encontrar alguna de las cantidades que le están pidiendo. O podrían ser cuadrados, ¿verdad? Podría ser un cuadrado y en cada vértice le ponen qué sé yo, dos alambres con la corriente entrando y dos alambres con la corriente saliendo. Y le dan las dimensiones, ¿verdad?, de los alambres y entonces le dice que calcule, qué sé yo, una fuerza le puede pedir o un campo magnético, dependiendo de los datos, ¿verdad? Igual aquí tenemos que usar la regla de la mano derecha para entonces, qué sé yo, ver la dirección del campo, ¿verdad?, conociendo las de las corrientes. Bueno, lo que me falta de ver son dos geometrías que tienen muchas aplicaciones, ¿verdad?, en la tecnología, ¿verdad?, que son el solenoide y el toroide. Y con eso voy terminando. El solenoide es un tubo, ¿verdad?, que le hicieron un enrollado de alambre, como una bobina de las que hacen por ahí en la escuela, ¿verdad?, para la escuela primaria, que a veces llevan un clavo, qué sé yo, y un alambre y una batería, y entonces quieren hacer un experimento sencillito, ¿verdad? Entonces, cuando enrollan el alambre en el clavo, pues eso se convierte en una bobina, ¿verdad? Y entonces, en el caso de un solenoide, pues realmente se trata de una bobina que por lo general es hueca, ¿ok? Y tiene un devanado que llaman, un devanado es un enrollado
de alambre que está muy pegado, ¿verdad? Y que tiene un cierto número de vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, un solenoide, pues tiene esa forma, ¿verdad? Es decir, es un cilindro y entonces le hicieron algo así. Por supuesto, ahí están muy abiertas, pero realmente las vueltas del alambre van bien pegadas. Entonces, eso tiene un montón de aplicaciones, ¿verdad? No solo en equipo de laboratorio, sino en dispositivos que se utilizan a gran escala, ¿verdad? Es decir, en sitios donde se necesita la presencia de un campo magnético, ¿verdad? Entonces, el campo magnético de un solenoide se puede calcular utilizando la ley de Ampere. Yo no lo voy a hacer, está hecho en el libro, así que lo que nos interesa es la fórmula como tal. La fórmula del solenoide es esta, la magnitud del campo magnético es 0 por N entre L multiplicado por I. Y esto que está en el paréntesis se llama una N minúscula. Es el número de vueltas por unidad de vueltas. Esa fórmula que ustedes ven aquí es la fórmula de la magnitud de un campo magnético en un solenoide. Ahora, el campo es un vector, ¿verdad? Entonces hay que utilizar la regla de la mano derecha, seguir la dirección de la corriente, ¿verdad? Para poder decir, es decir, si yo hago un corte transversal aquí, ver qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando con el campo? ¿Está entrando o está saliendo? Etcétera, ¿verdad? Vean que yo lo que hago con los 4 dedos es que sigo la corriente, ¿ok? Dependiendo. Entonces, ese es el campo magnético de un solenoide, que es, digamos, una bobina, que es un tubo cilíndrico que se le hizo un arrollado, ¿no? Un devanado le llaman. Entonces, esta N es el número de vueltas que tiene el solenoide por unidad de longitud. ¿Okay? Y el caso de un toroide, el caso de un toroide es cuando se tiene la bobina y se dobla de manera de que tenga la forma de una dona, ¿verdad? Un toroide, viéndolo desde arriba, es como que si fuera una dona. Entonces, el alambre está así. Los toroides se usan mucho en los aceleradores lineales, ¿verdad? Porque permiten acumular energía magnética en cantidades enormes, ¿verdad? Gigantescas. Y eso hace que se pueda almacenar de forma segura, ¿verdad? Entonces, por lo general, los aceleradores lineales, los que usan en tratamiento médico, es decir, utilizan mucho volumen en una habitación porque tienen, por lo general, un par de toroides, ¿verdad? Puestos ahí en la habitación, es decir, dentro de todo el equipo, ¿verdad? Que son los que permiten almacenar la energía, ¿verdad? Y que el equipo, digamos, el sistema se mantenga estable, ¿verdad? Entonces, los toroides tienen aplicaciones en un montón de áreas, los usan mucho, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con sistemas eléctricos, ¿verdad? En megaestructuras, ¿verdad? Cuando hacen cosas gigantescas, necesitan toroides, ¿verdad? Bueno, el campo magnético de un toroide se puede calcular también con Ampere. De hecho, ahí en el libro le deducen ambos, el solenoide y el toroide, con Ampere. Pero, es decir, los problemas que están en la plataforma, muchos son de aplicar la fórmula directamente. Por lo menos la mayoría que yo he visto. Entonces, para el campo de un toroide, la formulita es esta. P es igual a un 0, N, I entre 2 pi r. Un 0 NI entre 2 pi r. ¿Okay? Todos los símbolos tienen la misma notación que hemos venido usando, ¿verdad? Es decir, la N sigue siendo el número de vueltas y la I sigue siendo la corriente. La R minúscula que ustedes ven ahí
esa R es en la región en la que yo esté en el toroide, viéndolo, digamos, desde arriba. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger que estoy en el interior del toroide, desde el centro, y esta es la R. Pero puede ser que esa R coincida con el borde exterior del toroide o con el borde inferior del toroide. Entonces, muchas veces las preguntas de la plataforma es: calcule el campo magnético de un toroide en la región en el interior del mismo. Entonces es en el R aquí. O puede ser un R en el interior del toroide. Pero entonces ya le dan el dato, ¿verdad? Le dicen a qué distancia. Bueno, este es el material del capítulo 29. Ya para terminar, ¿verdad? Y la otra semana, Dios mediante, comenzaríamos con el material de la ley de Faraday, que son cuando vamos a ver la FEM, lo que estudiamos en Física 2, pero cuando tenemos una FEM, una fuerza electromotriz, pero en movimiento, ¿verdad? Entonces ahí aparece una ley que se llama la ley de inducción de Faraday. Entonces eso es lo que estaremos viendo la próxima semana, la ley de Faraday, junto con la inductancia. No sé si tienen alguna pregunta. De mi parte todo está claro, profe. Ok, entonces bueno, les recuerdo por si alguno no estuvo el día de la hora, digo, de la primera clase de lunes, recuerden que el examen es dentro de 3 semanas, ¿verdad? No, mentira. Es el 12 de, ¿cuándo era que dijimos? El 12 de febrero, ¿verdad? Está para el 12 de febrero. Y los temas los acabamos para ese examen. Tenemos que acabarlos el 5 de febrero. Viernes 5 de febrero es la fecha límite para acabar. En ese caso el 4, ¿verdad? Y el examen se aplicaría 7 días después, según lo establecido por el reglamento. Entonces, esta semana que viene vemos Faraday y vemos inductancia. Y la semana de arriba vamos a ver corriente alterna y me falta algo más ahí. No me acuerdo qué era, pero recuerden que son 2 temas cada semana. ¿Ok? Para poder, digamos, es decir, para no tener que correr, porque el examen de los otros 2 grupos ya por ahí creo que ya lo van a hacer, ¿verdad? Ya esta semana o la otra lo hacen porque ya ellos ya vieron todo eso, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, correr unas fechas, ¿verdad? Para ver el material de acuerdo con ese cronograma. Entonces, ahora hay hora de consulta a las 3, ¿verdad? Por si alguien quiere conectarse, ¿verdad? No sé cómo van estudiando, ¿verdad? Pero vamos a seguir teniendo hora de consulta los miércoles a la 1 y los jueves después de esta clase. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces nos veríamos la otra semana. Okay. Gracias, profe. Espérese, no se me desconecten, porque no se me desconecten porque tengo que tomar una foto. Profe, una pregunta con los horarios de las pruebas cortas. ¿Van a ser siempre en clase? No. ¿Qué? Es que También. dicen que se aplican en horario de clase, ¿ah? Ajá. No, eso es que está mal redactado. Es que esa carta al estudiante me la dieron. Es decir, no, está mal redactado. Las pruebas cortas son los viernes. Se hacen los viernes. Y también creo que tienen el mismo horario de los exámenes, de 7 de la mañana a, ¿cómo se llama? A 10 de la noche. Yo voy a preguntar bien al que está a cargo del curso en verano, porque la coordinadora oficial del curso, ella, es decir, encargó a un profesor, y entonces le voy a preguntar bien a él y yo les aviso, pero eso está mal, eso que dice que es en horario de clase, no, se aplica los viernes. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces... Gracias, profe. Bueno, ok, hasta luego. Gracias, profe. Ok, con gusto. Gracias. Bueno, hasta luego.